Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe. Primeramente vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a ir a Hechos capítulo 17 y vamos a leer en el versículo 16 en adelante. Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Dice la escritura así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir esta palabrero, esta palabrería? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir y en oír algo nuevo. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir y en oír algo nuevo. Cuando hablamos de los griegos, no queremos hablar particularmente de los nacidos en Grecia, pero de la influencia griega en el mundo en la época de los apóstoles, no solo en la época del Señor Jesucristo, pero en la época de los apóstoles, en la época de la iglesia. La influencia griega fue tal que inclusive el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero más allá de lo científico o de lo filosófico, o más bien de la cultura, queremos referirnos acerca de las filosofías o lo filosófico de los griegos. Porque recuerde que una filosofía tiene que ver con qué tenemos, qué clase de pensamientos, qué clase de virtudes, qué clase de valores, qué clase de ética hemos abrazado de tal manera que lo hemos conocido en nuestro razonamiento y lo hemos atesorado en el corazón. Le voy a poner un ejemplo para que podamos entender a qué nos referimos acerca de un sistema de pensamiento, un sistema de valores, un sistema de ética, un sistema que norma nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de juzgar, de tal manera que todo lo filtramos a través de ese sistema o de esa filosofía o ese sistema de pensamientos y de todo lo que hemos dicho, y así nos conducimos en la vida. Según pensamos, así vivimos, pero no es hablar solo en la mente. Por ejemplo, seguramente usted ha oído hablar acerca de los estudiantes en las escuelas. Posiblemente algunos estudiaron la escuela primaria, otros estudiaron la secundaria, otros quizá llegaron más allá, estudiaron la preparatoria, otros quizá estudiaron comercio, estudiaron la universidad, y hay quienes estudiaron maestrías y doctorados. Pero dentro de que las personas están en las escuelas, en las instituciones académicas, en las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, etcétera, durante las clases se aprenden muchas cosas, pero la mayoría de las cosas que se aprenden, no estoy hablando de todas, pero la mayoría solo se aprenden como cultura general o sirven para pasar los exámenes o para pasar los años. Pero hay varias cosas de ahí que se atesoran en el corazón. Por ejemplo, muchas cosas usted ya no recuerda, y muchas cosas que usted vio
en la escuela ya no las utiliza para nada. Así es que cuando hablamos de las filosofías no estamos hablando del raciocinio, sino de todo aquello que entró a través de nuestros ojos, a través de nuestra mente, a través de nuestras experiencias, a través de nuestros oídos, a través de nuestros sentidos, y que no se quedaron solo en la mente como un raciocinio temporal, como cuando estábamos en la escuela, sino que fueron tan fuertes que estos experiencias, conocimiento, pensamientos, ética, valores, los abrazamos en el corazón y que ahora son parte de nuestra vivencia, parte de nuestra manera de actuar, parte de nuestra manera de vivir. Por ejemplo, muchas cosas que se conocen con la mente no necesariamente están en el corazón. Pero estamos hablando de todas aquellas cosas que ya están en el corazón y que están produciendo una manera de vivir. Ahora, cuando las personas se enfrentan a una situación en la vida, según tu filosofía, según tu sistema de pensamiento en el corazón, los cuales ya fueron concebidos en el corazón, es la manera en la que tú actúas. Dos personas con diferentes sistemas de pensamiento pueden estar al frente de una misma situación y los dos pueden reaccionar de manera diferente. Por ejemplo, un sistema de pensamiento, una filosofía, es todos aquellos que son pesimistas. Y por otro lado podemos ver todos aquellos que son positivos o que son optimistas. Los pesimistas siempre ven el vaso medio vacío. Los optimistas siempre ven el vaso medio lleno. Los pesimistas, en una situación dada, ellos van a verle lo negativo. Ellos van a ver que el futuro es negativo. Ellos van a ver la maldad, la perversidad, el caos. Y no necesariamente existe maldad, perversidad o caos, sino que ellos tienen esa manera de pensar. Y los optimistas lo van a ver de manera diferente, la misma situación. Pero tú y yo no fuimos llamados a tener una diversidad de sistemas de pensamiento en nosotros. No fuimos llamados a tener ni el pensamiento de los judíos, ni fuimos llamados a tener el sistema de pensamiento de los egipcios, de los babilónicos, de los hebreos, pero tampoco fuimos llamados a estar bajo un sistema de pensamiento que tiene la influencia de los griegos. La influencia de los griegos tiene que ver con este mundo, tiene que ver con la mayoría de las cosas que se plantean en este mundo. Y más aún, hoy en día está sucediendo tal cual leímos ahorita. Los atenienses tenían una influencia tal que no solo ellos, sino también los extranjeros se juntaban para, dice aquí, no perdían el tiempo, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir y en oír algo nuevo. Siempre querían oír cosas nuevas. No era suficiente para ellos permanecer en algo, sino ellos estaban siempre deseosos de que se les dijeran cosas nuevas. Es decir, no estaban satisfechos con lo que tenían. Y desafortunadamente hoy en día las personas no están satisfechas con lo que tienen. La mayoría de las personas no están satisfechas con lo que tienen porque el sistema de pensamiento de este mundo te hace que no puedas saciarte. Este mundo no te puede saciar de ninguna manera. No hay una fuente de provisión genuina que sustente, que sature, que produzca, que provea, que llene, que dé respuesta a las preguntas, que satisfaga la necesidad, entonces las personas siempre van a estar deseosas de algo más, insaciables. Por eso los creyentes y todo el mundo en sí fuimos llamados a que en nuestra vida la palabra de Dios permanezca, no solo la conozcamos, pero que aprendamos a permanecer en ella, que aprendamos a vivir en ella. Es decir, nos urge que la iglesia, nos urge que los creyentes
abracen la filosofía cristiana. Es decir, que no solo conozcan la Biblia en su mente, pero que la atesoren en el corazón. Pero necesitamos conocerla. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos la revele y entonces abrazarla, sembrar en el corazón y permanecer en la palabra. Mire cómo dice ahora Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hoy en día se busca sabiduría por aquí y por allá. Pero dice la Escritura en 1 Corintios 1:30 que Jesucristo es nuestra sabiduría. Hay dos clases de sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia. La sabiduría humana, que es animal, terrenal y diabólica. Y la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Ahora, la sabiduría humana tiene que ver con todo el conocimiento puesto en práctica. Así es que el conocimiento humano puesto en práctica. Hay, por ejemplo, podemos beneficiarnos de muchas cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, la sabiduría humana tiene que ver con toda la tecnología que estamos utilizando en estos momentos. Por ejemplo, los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras. Pero más allá de que alguien haya inventado estos artefactos con sabiduría humana, que a fin de cuentas la sabiduría humana nunca podrá exceder o extenderse más allá de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría humana es finita y la de Dios es infinita, pero siempre detrás hay motivos perversos. Por ejemplo, aunque la tecnología es muy buena y nos puede servir y ser de mucha ayuda, siempre detrás hay sistemas de envidia, de codicia, para hacer dinero, para lucrar con ello. Y no solo eso, sino que el príncipe de la potestad de las tinieblas que rige y gobierna hoy en día sobre todos los incrédulos y sobre todos los creyentes que se dejan, ha causado que, usando la tecnología, ha atrapado la mente y el corazón de las personas. Ahora muchas familias se sientan a comer a la hora de la comida, a la hora del desayuno, a la hora de la cena, con sus teléfonos en mano, cada quien viendo lo que se les, entre comillas, pega en gana. Ya casi no se hablan, ya casi no tienen comunión los unos o los otros, ya el sentimiento de los padres a los hijos, la percepción de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los hermanos, ya está, digamos que vetado en el ejercicio genuino por lo cual Dios lo creó. ¿Por qué? Por causa de que hombres y mujeres, grandes y pequeños, han abrazado los motivos perversos del príncipe de la potestad del aire para engañar, para que tú mismo te aísles, para que tú mismo empieces a comprar información y ya parece ser que tu familia no te satisface, sino que solo te satisface la tecnología, solo te satisfacen las redes sociales, solo te satisfacen las películas, solo te satisfacen las cosas que a ti te gustan, y la tecnología ha avanzado tanto, pero no ha avanzado de manera, digamos que, para que se comparta entre unos y otros, pero más bien se ha hecho para que se vive de una manera abstracta. Por ejemplo, personas que viven en la misma casa no comparten cosas a través de la tecnología, cada quien vive en su propio mundo. Pero hay personas que viven en una casa que comparten cosas con otras personas que viven en otra casa a través de las redes sociales, pero la mayoría de ellas ya no tienen contacto visual, ya no tienen contacto sensorial, si dijéramos, o si quisiéramos decirlo así. Ya el contacto, las relaciones solo a través de las redes sociales. Entonces,
Este mundo está ansioso por conocer cosas nuevas, sobre todo valga la redundancia, las nuevas generaciones quieren conocer cosas nuevas. Los institutos académicos, las escuelas están creando continuamente cosas nuevas. Y hay un espíritu en donde no se sacian con las cosas que permanecen, que perseveran, con la buena educación, con el amor de los padres a los hijos, con la institución de la familia, con la honestidad en el trabajo, en el esfuerzo, sino todos están buscando nuevas cosas y despreciando las cosas que tienen valor, porque hay un sistema de pensamiento que tiene que ver con la influencia, como en la época del apóstol Pablo, con la influencia de aquella zona, de aquella época, de los griegos, de los inconversos, de los no judíos, pero eran religiosos porque buscaban deidades y otros dioses. Mire cómo dice aquí. Esto lo digo para que nadie os engañe. Perdón, dice Cristo es poder de Dios. No sé si ya habíamos leído. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo. Ok, 1 Corintios capítulo 1 versículo 22. Dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, es decir, a Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y fue a la cruz. Y el Cristo crucificado tiene que ver con el Cristo que hizo una obra completa, terminada y perfecta, y que resucitó, y que nos justificó, y que nos dio la garantía de nuestra justificación por causa de su resurrección. Dice, piedra de tropiezo es Cristo para los judíos, definitivamente para los judíos religiosos. Dice, y también y necedad para los gentiles, porque Jesucristo es la sabiduría y los gentiles son los griegos, o la influencia que los griegos han tenido sobre los no judíos es que ellos creen que tienen el conocimiento, pero Cristo se ha convertido en una necedad porque no lo pueden comprender, porque no lo pueden razonar, porque no lo pueden apreciar humanamente hablando. Cristo tiene que ser revelado por la palabra, por el Espíritu de Dios en la vida de las personas, porque Cristo es Señor, es sabiduría misma. Dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, no es poder de este mundo ni es sabiduría de este mundo. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Versículos 30 y 31. Ahora Colosenses capítulo 2 en adelante, dice así, para que seáis alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres conocimiento? Este mundo quiere sabiduría y conocimiento. Si quieren el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría, solo se encuentra en Cristo. Cuando el hombre quiere conocer más y encuentra más y sigue buscando más y sigue encontrando más, viene a suceder lo que dijo aquel filósofo, creo que fue Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Es lo que sucede en este mundo. Pensamientos persuasivos, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo. Dice, así debes de andar en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías o vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Y habéis sido hechos completos en Cristo, que es la cabeza, que tiene poder y autoridad. Dice la Escritura, lo que está descrito a partir del versículo 13 en adelante es
cómo tú debes identificarte con Cristo, y ese es el sistema de pensamiento que debe residir en ti. Déjame, lo vamos a apreciar aquí, déjame voy directamente a estos versículos. Dice, por tanto, déjame decirte, es el versículo 8. Mirad que nadie os cautive por medio de su filosofía o vana sutileza según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales de este mundo y no según Cristo. Dice, porque toda la plenitud de la deidad se encuentra en Cristo Jesús corporalmente. Es algo que debes aprender. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y toda autoridad. Si tú quieres vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo, a la manera de Dios, necesitas arraigar la palabra de Dios y hacerla tuya en el corazón. Si tú te examinas a ti mismo y haces un recuento de tus acciones o de cómo has reaccionado, qué camino has tomado de acuerdo a alguna situación sencilla, fácil, mediana, peligrosa, urgente, entonces tú te darás cuenta qué sistema de pensamiento o qué tipo de pensamiento hay en el corazón que es el que te motiva, que es el que te mueve. Dice versículo 11, en él fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, sino la circuncisión que proviene de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados por la fe en acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Tú y yo morimos en Cristo y ahora nacimos a una nueva creación. Versículo 18, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Cristo perdonó todos nuestros delitos en tiempo pasado, porque Él perdonó en su obra terminada, completa y perfecta todos los delitos que tú no habías cometido aún, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Está hablando de la ley, de la maldición de la ley, y lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que cuando nosotros nos apropiamos de lo que la palabra de Dios dice, permitimos que la palabra genere un sistema de pensamiento cristocéntrico, una filosofía cristiana en cada área de nuestra vida. Es importante que entendamos que nuestra vida tiene muchas facetas, o la manera de los sistemas de pensamiento, o la manera en la que nos conducimos, nuestro comportamiento, nuestros resultados, nuestra manera de vivir, tiene diferentes facetas. Las podríamos agrupar en 3 o en 4. Una de ellas es el tema, digamos que espiritual o religioso, o el tema de hacer el bien, etc. Otro área de nuestra vida es el tema de la salud, del cuerpo, de la salud, del alma. Otra área general de nuestra vida tiene que ver con nuestras relaciones a todos los niveles, y otra área de nuestra vida tendría que ver con la prosperidad, con nuestra situación económica, con nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestros quehaceres. Puede haber otras áreas como el área de la diversión, el área de... pero todas las áreas pueden caer en estas 4 principales. Pero es muy importante que entendamos que si permitimos que la palabra de Dios se asiente, se afirme, establezca fundamentos claros en cada una de las áreas de nuestra vida, entonces vamos a reaccionar de acuerdo a la guianza del Espíritu de Dios, de acuerdo a la luz que la palabra nos da en cada una de las áreas de nuestra vida. Si nosotros hacemos un recuento de nuestras decisiones y de nuestras acciones, podríamos identificar en cuáles de ellas hemos actuado de acuerdo a la palabra, en cuáles de ellas hemos actuado de acuerdo a la voz de Dios, a la voz del Espíritu. Voy a terminar con 2 ejemplos que son muy importantes. Romanos 8 dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos ayuda, porque nosotros somos débiles como hombres y no sabemos pedir como conviene.
pero Él es nuestra ayuda. Así es que Dios nos habla a través de nuestra conciencia, Dios nos habla a través de su palabra, pero Dios nos habla y nos guía a través de su espíritu. Todo tiene que estar girando alrededor de la palabra. No podemos decir que somos guiados por el espíritu o que somos guiados por nuestra conciencia si la palabra no es parte de nuestra vida. Porque hay quien podrá decir que es guiado por su conciencia o por el espíritu, pero si está actuando en contra o con un espíritu que es contrario a la buena doctrina, a la sana doctrina, a la palabra revelada en los evangelios. Y no me malinterprete, es muy importante que entendamos que la palabra tenemos que entenderla a la luz de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Tenemos que saber, tenemos que conocer, saber, entender y creer correctamente la palabra, aprender a dividir la palabra para entonces poder aprovechar toda la bendición que ella tiene. En este mundo, la mayoría de los cristianos desafortunadamente solo tienen cierta revelación de la palabra y malinterpretan la palabra y no entienden correctamente la palabra, de tal manera que no pueden abrazar un sistema de pensamiento genuino, que es el pensamiento de Cristo, para vivir en la vida abundante de Cristo, sino que haciendo uso de tradiciones de los hombres. El Señor Jesucristo les reclamaba a los judíos, porque los judíos estaban más confiados en las tradiciones religiosas que en la misma verdad de Dios, en cumplir la religiosidad que la misma palabra del Señor. Así es que es muy importante que conozcamos, sepamos, entendamos y creamos correctamente la palabra para poder vivir en un sistema de pensamiento cristocéntrico y no equivocar y no creer que Dios está lejos de nosotros y que Dios no nos escucha, y creer que hay quienes creen, y es una filosofía religiosa equivocada, no es la filosofía de Cristo. Muchos creen que la enfermedad tiene que ver con pruebas de Dios para el hombre, y esto es anticristo, este es el espíritu del anticristo. Muchos creen que Dios manda calamidades para hacer sufrir a las personas, o para hacer padecer a las personas, o para hacer juicio sobre las personas, o para que las personas aprendan, y esto es antibíblico. Esto va en contra de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Así que todo lo que pasa en este mundo que tenga que ver con la perversidad y el mal, tiene que ver con la negligencia de los hombres, tiene que ver con el engaño de los hombres, tiene que ver con que los hombres se han alejado de Dios, tiene que ver con que su confianza la han puesto en otras cosas, tiene que ver con la incredulidad, tiene que ver con el príncipe de la potestad del aire, cuando los hombres han sujetado sus vidas al pecado, o a que el diablo se enrole en ellos, se enrole en sus vidas, viniendo a hurtar, matar y destruir. Pero decíamos que íbamos a hablar de dos cosas importantes. El espíritu es nuestra ayuda. Y no sé usted, pero a mí me ha pasado aún desde cosas simples y sencillas, acerca de que por mí mismo no puedo resolver algo, un enigma, una situación del día a día, y me he sentado, me he estado quieto y le he pedido al Señor, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que me ayude con su sabiduría a resolver la situación.